Bien, seguimos en la mira, como les anunciábamos, con Federico Comesaña. Fede, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Y hablando de un tema que creo yo que junto con el dólar son esos temas económicos que a la gente siempre le están dando vuelta en la cabeza. ¿Qué es lo que va a pasar con Argentina y qué es lo que nos puede pasar a nosotros a partir de eso? Seguramente teniendo en la memoria, hemos sufrido muchas crisis vinculadas con Argentina, pero la última, que fue la más grande de nuestra historia, estuvo vinculada también con la Argentina y yo creo que la gente quedó quemada con leche, ¿no? Sí, default es una palabra que se asocia mucho con aquel 2001. El 2001 trae reminiscencias de aquel 2002 y bueno, afecta y pega un poco en las expectativas que tiene la gente y lo que espera que pase con la economía uruguaya. Sin embargo, la economía uruguaya en 2014 no es lo mismo que aquella economía de 2001 y por lo tanto esas diferencias van a llevar también a que este impacto sea muy distinto al que podría haber sido en otro momento. Ya hemos hablado contigo varias veces, Gabriel, de que esta crisis argentina ya la pagamos los uruguayos por adelantado y en cómodas cuotas durante los últimos años, compensada en buena medida con un contexto externo muy favorable por otros lados, con una China creciendo, con un Brasil creciendo también. Entonces, esas restricciones que puso Argentina al comercio con Uruguay, en buena medida nos hicieron pagar de manera adelantada el efecto de una caída que podría sí haber sido bastante más marcada. Vamos a ver ahora diferentes situaciones que provocarían diferentes impactos en Uruguay, ¿verdad? Sí, la gente de CIMBE, del Centro de Investigación Económica, trazó diferentes escenarios de Argentina, de la economía argentina, y el impacto, y cuantificó el impacto que podrían tener sobre la economía uruguaya. Entonces, quizás este estudio fue hecho unos días antes de entrar en default, capaz que ahora podría ser un poquito más pesimista la cuestión, pero vamos a ver que nos traen noticias bastante alentadoras. Este sería, digamos, el primer escenario, el escenario más optimista, en el cual Argentina crece un poquito menos de un 1%, medio punto nada más este año. El año que viene repunta a un crecimiento de cercano al 3%. En ese escenario, Uruguay estaría tranquilo, crecería 2,5% este año, casi 4% el año que viene. Este sería el mejor escenario, quizás el menos probable de los tres que vamos a presentar. Aunque es el menos probable, las previsiones del gobierno son crecer en el entorno de un 3%, Sí, ¿no? un 3%. Los analistas privados en general también. La gente de CIMBE es un poquito menos optimista en ese sentido y traza que un escenario central, o el más optimista de todos en este caso, un poquito por debajo. Pero más allá de eso, medio punto de diferencia, Uruguay sigue creciendo este año y se espera que crezca el año que viene. Vamos a ver la próxima placa. La próxima placa es el escenario central, el más probable, el que plantea CIMBE, que podría tener una mayor probabilidad de ocurrencia. 2014 sin crecimiento en Argentina, repunte pero muy leve en 2015. Ahí Uruguay vemos que prácticamente no ve afectado su crecimiento este año. 2,3, 2,5, no hay casi diferencia, o por lo menos nada que se note en el bolsillo de la gente. Y bueno, 2015 crecería un poquito menos, pero todavía por encima del 3%. De ahí te decía quizás las previsiones del gobierno, ¿no? De que aún en un escenario más complicado para Argentina, el crecimiento ese de en torno de un 3% se seguiría manteniendo. Sí, ahora podemos ver lo que es lo más interesante, que es el escenario más pesimista que traza la gente de CIMBE, que es de una contracción de la economía argentina de un 1% este año y una caída de un 2% el año que viene. Es decir, ya la economía argentina no se recupera, sino que ahonda todavía más la recesión el año que viene. Aún así, Uruguay crecería un 1,7% este año y el año que viene crecería todavía por encima del 2%. Lo importante acá, más allá de los números, es que a pesar de una crisis pronunciada en la República Argentina, Uruguay seguiría creciendo. Y eso no es poca cosa, teniendo en cuenta que la mayor parte de las veces que Argentina tropezó, atrás tropezamos nosotros. Esto podría ser uno de los primeros eventos en los cuales, a pesar del tropiezo argentino, Uruguay seguiría caminando. Yo te diría que esta diferencia, digamos, que puede haber entre un escenario y otro, que para el país y para el general de la economía pueden ser un punto y medio punto de crecimiento. En el general de la economía parece no ser mucho, pero posiblemente haya sectores donde esa caída en el crecimiento se vea mucho más concentrada y se vean más afectados, ¿no? Sin lugar a dudas.
acá el efecto de Argentina no podemos decir que va a ser nulo, va a haber un efecto. Se espera que la economía crezca un 2,5% y si llega a haber una caída profunda de Argentina pasa a crecer un 1,7%. Esa diferencia es significativa y se ve puntualmente en algunos sectores que todavía tienen una dependencia muy grande con Argentina. Es el caso más importante del turismo, que en el caso de una crisis argentina, por un lado, habría una menor cantidad de argentinos que vengan a veranear, a vacacionar a Uruguay, pero también a través de un efecto tipo de cambio, que es probable que suceda si el default de la deuda se prolonga y los mercados financieros empiezan a penalizar más a Argentina, las restricciones presupuestarias además se pueden volver más complicadas y por lo tanto Argentina va a tener que aumentar la protección que tiene contra la salida de dólares y eso puede llevar a que el dólar se dispare todavía más en Argentina, más de lo que se disparan los precios y a partir de ahí un nuevo abaratamiento de la economía argentina para los uruguayos, que bueno, entonces el turismo no solo enfrenta un escenario con menos argentinos, sino que también con menos uruguayos, porque puede que los uruguayos sustituyan destinos locales por destinos argentinos. No solo el turismo, porque el comercio también se vería afectado si ocurre esto que vos decís, que en Argentina la inflación, el dólar esté por encima de la inflación y volvamos al DM2. Sí, ahí tenemos una gráfica interesante para mostrar. Vamos a ver la próxima. Es el índice de poder de compra en el exterior que elabora la gente de la Unidad de Análisis Económico del Observador, que vemos cómo en los últimos años la capacidad de consumo de los uruguayos en Argentina tendió a levantarse. Y hubo un pico allá por el año 2012-2013, donde veíamos los uruguayos yendo a hacer turismo de shopping a Argentina porque era barato, los precios convenían mucho. En lo que va del año, eso tendió a desaparecer, esa ventaja tendió a desaparecer principalmente porque los precios en Argentina subieron mucho y el tipo de cambio quedó prácticamente planchado en el vecino país. Entonces ya los uruguayos perdieron ese plus que tenían y que hacía que valiera la pena cruzar el charco solamente para llenar maletas. Quizás si el dólar se dispara como consecuencia del default, bueno, ahí podría haber un resurgimiento de este turismo de shopping que no solo impactaría al sector turístico, sino también al comercio local. Y también que es muy volátil la situación en Argentina, te decía, hace un par de fines de semana atrás el dólar pegó un salto y quedó en 14 el paralelo y 8 el oficial, ¿no? Una diferencia. Sí, parecería que habría que hacer planes de muy, pero muy corto plazo si se quiere aprovechar estas ventajas cambiarias y con un ojo marcado puesto en la prensa argentina, viendo cómo se desenvuelve esta cuestión. El escenario más favorable, digamos, que podría haber para Argentina y el default es el hecho de que los bancos internacionales o, como surgió en las últimas horas, los empresarios argentinos pusieran ellos la plata para pagarle a los fondos buitres y destrabar toda esta situación. El tema de los fondos buitres y de la Argentina en particular va a ser un asunto que va a terminar resolviendo el próximo gobierno y eso no es menor. Depende básicamente de eso. Si sale esta situación, esta posibilidad de que se destrabe en el corto plazo, podríamos tener en las próximas semanas novedades bastante alentadoras. El escenario más probable quizás es que recién en el primer semestre del año que viene se resuelva cuando la cláusula que de pagarle a los fondos buitres, de pagar algo más de lo que ya había pago en las reestructuraciones de deuda argentina, lograra que eso saliera, bueno, entonces ahí podría enfrentar nuevas demandas, nuevos juicios, pero esa cláusula que lleva eso recién en diciembre. Pero en diciembre, no son muy alentadoras los pasos que ha dado el gobierno argentino cuando hoy mismo presentó una denuncia contra Estados Unidos por considerar que el accionar de los fondos buitres agredía su soberanía, digamos, ¿no? Llevando una cuestión económica al terreno político o diplomático. Y eso nos lleva al tercer escenario, que es que recién el próximo gobierno termine de solucionarlo. Es el más pesimista, pero empieza a ganar peso, como vos decías, por eso. Es que en los últimos tiempos, todos los problemas que ha tenido el gobierno argentino, cuando tuvo que elegir entre pagar un costo político y pagar un costo económico, siempre prefirió pagar el costo económico. Entonces, si esto se termina
dirimiendo en ese terreno, seguramente tenga una salida por ese lado. Y es que ha habido toda una construcción de discurso, un discurso épico que ha generado el gobierno argentino en torno a pagar y no pagar esta batalla, que también le permite barrer debajo de esta alfombra un montón de problemas y desequilibrios que tiene la economía argentina y que no pasan por los fondos buitres ni por la orden del juez Griesa, pero que sin embargo se los puede cargar a partir de toda esta épica, toda esta confrontación que hubo, más de carácter político e ideológico. Me quiero quedar con esa idea, y es que frente a este tipo de situaciones el gobierno argentino, como vos decís, entre pagar el costo económico y el político, optó por pagar el costo económico, con lo cual hay que abrir los ganchos especialmente. Fede, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística.